Muy buenos días, amigos de Scaling Up. Hoy estamos con manteles largos, como dicen por aquí en México. Tenemos a dos mujeres increíbles, Minche y Elvira. Tuve el gusto de conocerlas en Londres, ya hace casi año y medio. Y bueno, son de Guanajuato, son muy activas en el ecosistema local, pero también a nivel nacional, conocen a muchos amigos en común. Pero lo más interesante es todo lo que nos van a platicar y la experiencia que ellas tienen desde, obviamente desde su visión, y es muy importante el tema de las habilidades. Entonces, bienvenida Minche, bienvenida Elvira, es para nosotros un súper gusto que estén aquí y sobre todo también porque nos hace mucha falta mujeres, ¿no? O sea, la realidad es que hay que impulsar mucho para que tengamos más mujeres emprendedoras, exitosas como ustedes y que están coachando a muchos empresarios. Entonces, bueno, pues gracias por venir y estar en Scaling Up y les dejo la palabra y de verdad, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, más bien, Ramón. Gracias, gracias y bueno, bienvenidos a esta charla que hemos preparado basándonos en nuestra experiencia, basándonos un poquito en lo que estamos haciendo con el ecosistema de emprendimiento aquí en el centro del país. Y bueno, pues arrancamos. Pues sí, bueno, entonces yo soy Mincha Mena, soy arquitecta, tengo un background un poco de la construcción y eso ha sido interesante para el mundo del emprendimiento porque me ha ayudado a entender bastante cómo la relación de las etapas es importantísima, o sea, cómo uno tiene que hacer un buen plan de negocios para poder tener luego un buen emprendimiento y entonces poder escalar y que si cualquier falla viene cargándose, pues evidentemente la arrastramos hasta la última etapa que es de la que les vamos a hablar hoy. Y bueno, pues esto, tengo un par de emprendimientos y un par de escalamientos y estaremos tratando de compartir lo más que podamos sobre ellos en estos minutos. Ok, bueno, gracias, Güera, por estar aquí. Amiga, una cosa más juntas. Yo soy Elvira Toba y tengo también un par de emprendimientos, unos buenos, otros no tanto, como ahora debe ser y es muy, muy apreciado. Actualmente trabajo más en el tema de dar coaching a emprendedores y a directivos que quieren generar intraemprendimientos, spin-offs, o sea, gente que está ya no conforme con lo que está haciendo y que quiere hacer más, pero no solamente en temas económicos, sino cosas que generen más valor. Y ahí estamos, ¿verdad? Mi background es más en el área de comunicación y también tuve la oportunidad de estar con la gente del equipo de Ramón en Londres, en esta feria de emprendimiento e innovación hace un par de años. Y bueno, conociendo mucho mexicano talentoso y latinoamericano. Y esperemos que esta charla, que va un poquito más hacia el tema de la persona, del líder que genera un escalamiento o un startup, sea de valor para ti y para quien nos esté escuchando. Bueno, pues generemos un poquito de contexto. Sí, la semana pasada estuve en Silicon Valley y fue muy interesante, de hecho es una experiencia que les recomiendo muchísimo. Estuvimos con todo el ecosistema de emprendimiento y de startups. Allá el tema de ser un startup es algo que te encuentras en cualquier espacio, te sorprende, cuando la gente pitcha una idea, cuando la gente está de alguna manera conformando una compañía. Yo le decía a la Güera, sería muy interesante que arrancáramos este webinar, primero dejando la base de qué es un startup o qué es un scale-up. Hay un libro que surgió hace poquito, algunos de ustedes ya lo habrán leído y si no se los recomiendo muchísimo, de Peter Thiel, que se llama Zero to One. Entonces él plantea que todo lo que ocurre desde que no existe la compañía hasta que ya está conformada, ahí estamos en este tema de startup. Es una compañía que inicia, es un modelo de negocio emergente. En la mayoría de los casos me ha tocado ver que son emprendimientos con base tecnológica, pero pudiera no haberlos y aquí es donde muchos compañeros dirán, no, tiene que ser de base tecnológica. Tú que seguramente estás arrancando esta compañía de 0 a 1 o que ya puedes estar con tu compañía conformada, ahí es donde ya entra habilidades diferentes. Entendemos, y ahorita lo vamos a ver, que la gente que arranca un modelo de negocio requiere ciertos talentos, cierto equipo, cierto enfoque. Y que en escala requiere otros. Si quieres explicar, Bueno, y justamente nos gustaría entrar al punto que vamos a como conversar con ustedes hoy, y es de 1 a la N. Es decir, si Peter Thiel habla como de cómo arrancas a cómo debes de soportar o sostener una empresa, a nosotros nos gustaría compartirles lo que sucede cuando
la empresa ya tiene un cierto nivel y lo que toca ahora es crecerla. Hay varias versiones sobre el escalamiento y tienen que ver con la misión del escalamiento. De repente dicen que el escalamiento tiene que ser un crecimiento exponencial factorial, es decir, se debería de multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5. Nosotros creemos, y hablando un poco más del contexto latinoamericano, que hasta al final, como las de lo que nos ha tocado ver, y que nos toca acompañar en su nacimiento y crecimiento, pues creemos que posiblemente esta vorágine o este factor directo de multiplícalo por 2, por 3, por 4, para Latinoamérica pudiera no ser el más adecuado. Entonces creemos que mientras el crecimiento sea, por ejemplo, por 1.2, 1.5, 1.7, pero sostenido, es decir, lo importante es que el factor en el tiempo se sostenga, ¿no? 1.5 y luego el siguiente crecimiento será otra vez 1.5, etcétera, etcétera, etcétera. O ya puedes brincar a 3, o sea, ya puedes multiplicar tu factor, pero sí es muy importante que esa N se convierta en un factor exponencial que tenga que ver con el sector en el que estás creciendo y con el mercado. El mercado y el plan de negocios sobre el cual fue desarrollado el modelo. Entonces, pues básicamente estamos hablando evidentemente de las habilidades que el equipo directivo, bueno, el equipo en general necesitará para escalar y de las posibilidades que claro. Tenemos entonces un startup, que es una compañía que inicia, es un modelo emergente, generalmente de base tecnológica, y luego ya tenemos conformado este equipo, este modelo de negocio, quizá ya se generó algo de tracción, y entonces ahora llega un momento en el cual el emprendedor ya es más un empresario, o el equipo emprendedor, los co-founders, los fundadores, ya hay cierta estabilidad y es ahora vamos a crecer esta compañía. Y entonces vamos un poquito a darles lo que hemos considerado que pudieran ser una tabla que nos puede mostrar hacia dónde se va moviendo lo que se requiere de nosotros, ¿no? Tenemos de 0 a 1, en donde nuestras habilidades técnicas, el que sabe de mercadotecnia, el que tiene el expertise del producto, del servicio, el ir puliendo el modelo de negocio, se requiere muchísimo. No es que después no se vaya a requerir, pero eso entonces se va a estabilizar y lo que empieza a requerir el escalamiento más de nosotros son habilidades de liderazgo personal. Son habilidades con un enfoque en crecimiento, en generar ya no nada más un fondeo de primera, segunda ronda para sobrevivir, ahorita lo vamos a ver, sino ya un fondeo diferente, un network que genere un valor distinto y si lo pueden ver por ahí en esta grafiquita, no sé si podemos ahí mover el cursor. Iniciamos con un equipo que tiene habilidades técnicas y un enfoque muy fuerte en producto y servicio. Y después, cuando llegamos al momento de ya querer escalar, tenemos que tener claro que nuestra curva de la habilidad técnica tiene que estar lista para sostenerse en el tiempo. Esto no quiere decir que el producto no vaya a mejorar, que no haya nuevos productos, etcétera, pero quiere decir que todas las pruebas principales, las pruebas de arranque ya pasaron. Prototipo. Exacto, los prototipos se estabilizaron, todo el know-how de fondo de los procedimientos, los procesos, etcétera, están listos. Y están listos para sostenerse en el tiempo. Y, contrario con las habilidades personales, lo que sucede es que pasando ya del momento de formación al escalamiento, hay un factor que se vuelve importantísimo y es las habilidades personales no se estabilizan. O sea, las habilidades personales están en crecimiento a la N, es decir, crecerán junto con el negocio. Hoy platicábamos hace rato que hoy sacaron un artículo muy interesante de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, en Inc. Y decían justamente que habían hablado de Times con él y le habían preguntado que cuál era la estrategia más importante para su desarrollo. Y él decía que Amazon le debía todo a su inteligencia emocional. Es decir, estamos en un mundo en donde ya no hablamos solamente de lo que es técnicamente importante, sino nos damos cuenta que el desarrollo del escalamiento dependerá muchísimo, y ahorita seremos un poco más puntuales en eso, de el desarrollo de la persona y del equipo. Y del equipo, completamente. Eso es fundamental. Van a encontrar al final ciertas referencias que vamos a postear sobre algunos videos que también nos inspiran a nosotras a darle un poquito más de contenido a este webinar. Pero la gente, pero empezando por ti, que estás escalando, que vas a arrancar, que requieres cierta energía, enfoque, es el punto de partida. Entonces, habilidades personales, habilidades directivas, habilidades emocionales, es algo que va a ser muy importante considerar
para poder arrancar un escalamiento. Yo veo mucho en directores o en emprendedores que ahí es donde, teniendo la aplicación probada, teniendo ya cierto fondo destinado, empieza a no avanzar esto por sus propios bloqueos mentales, por quizá esta poca resiliencia cuando alguien te dice que no, o cuando algo no ocurre en tiempo y forma como esperamos que ocurra, ¿no? Que eso es lo más seguro, que las cosas no ocurren tanto como están armadas en el plan de negocio. Siempre hay que estar probando, puliendo, mejorando, etcétera. Entonces, si quieres, bueno, vamos a ver ahorita cuáles son esas habilidades. Hicimos un comparativo entre lo que creemos que debe existir o que es muy importante en el startup y luego en el scale-up. Bueno, entonces, partamos del punto de, pues, yo creo que los que están viviendo ahorita el tema de un startup se dan cuenta que acaba siendo la secretaria, el que barre, el que limpia, ¿no? Haces de todo. Un poco eres el generalista. Te pones el traje y vas a la cita, imprimes, todo. Entonces, bueno, eso es pues un generalista. Yo tengo, entre algunas otras cosas, una carpintería y evidentemente uno de mis tasks favoritos es ser la ayudante del jefe de la carpintería. Entonces, pues de repente no va alguien y tienes que entrarle un poco a lo que sea y eso hace que adquieras habilidades que son muy importantes en un startup de todos los como grupos y equipos de trabajo que están contigo. Es decir, adquieres una habilidad técnica, vas mejorando también en tus habilidades personales, te toca hablar con clientes, a algunos nos tocará hacer ventas, etc. O sea, y sin duda eso le imprime personalidad, que es un gran elemento que tiene un startup. Claro. Yo lo veo con mis estudiantes ahorita, sus personalidades, el hecho de que ellos puedan ponerle un sello desde cómo sirven el café, cómo hacen una presentación o cómo le ayudan a quien trae el tema técnico, es muy valioso, ¿no? Totalmente. Y cuando llegas al scale-up, necesitas convertirte en un especialista. Es decir, el enfoque, y ahorita lo vamos a ver también, del scale-up es que tienes que estar en la estrategia. Entonces, más allá de querer abarcar un montón de cosas, uno tiene que retraerse un poco de esas cosas que a muchos de nosotros nos encanta hacer, ¿no? Y decidir en qué áreas son como estratégicos su comportamiento y su injerencia para lograr que el negocio crezca, ¿no? Sí. Básicamente. Quizá hay varias preguntas que uno se hace, es decir, bueno, ¿qué de lo que estoy haciendo alguien puede hacer bien? ¿A quién debo compartirle la lógica de estas decisiones que tomo? Porque a lo mejor yo ahorita genero más valor reuniéndome con otros empresarios, o genero más valor haciendo una llamada, o teniendo una reunión, o respondiendo ciertos correos, o a lo mejor los correos yo ya los empiezo de alguna manera a ubicarme como que ya no genero tanto valor como en otro lugar. La idea es que te vuelvas especialista y va de la mano con otros puntos que vienen por ahí, a que sumes a otros especialistas. Porque en el startup queremos sobrevivir, queremos existir, queremos tener fondo, queremos pagar las cosas para terminar de ser el prototipado, queremos estabilizarnos, pero aquí ya pasamos por eso, ya queremos crecer. La energía es distinta, ¿no? En el startup se requiere una energía, inclusive ayer conversábamos, ¿dónde se requiere más resiliencia? ¿Dónde tiene uno que aprender a reponerse y aprender de los momentos adversos? Ambas creemos que en ambos, en los dos, eso nunca sobra, ¿no? Pero la energía del startup, ya sé, pero la energía del startup es muy fuerte porque quieres que viva esto, ¿no? Y la siguiente energía es ya como más en un enfoque. Alguien tiene que pensar en el crecimiento, tiene que verlo, tiene que soñarse, ¿no? Estuvimos la semana pasada en Tesla y uno de los compañeros nos decía que si alguien, por ejemplo, le dice a Elon Musk, oye, no, es que esto no se puede, o sea, para Elon Musk esto es imposible, él ya está fundando, está haciendo una colonia en Marte y tú le dices que la pintura no puede ser un poquito diferente. Es decir, nosotros cuando escalamos, nuestra visión ya es en el crecimiento, ya es despegarme, como decías, un poquito de la operación. Y eso tiene que ver muchísimo con el equipo que tienes. Y es un tema un poco fuerte, porque cuando haces tu startup, necesitas equipos resolutivos, ¿no? Necesitas, oye, no está el empaque de no sé qué, córrele quién va. O sea, tiene que ver todo con lo que decía Elvira ahorita, con la energía, ¿no? Con cómo metemos toda la posibilidad para poder sacar el proyecto adelante. Ahora, eso cambia radicalmente cuando estamos hablando de un scale, porque lo que necesitas para escalar son expertos. Seguro vendrán bomberazos también de resolución. Sí. Sin embargo, lo que quieres tener es
a la mejor gente en cada una de las áreas. Entonces, habrá gente que te acompañe en el barco, habrá gente que no pueda acompañarte en el barco y seguramente mucho capital de personas será capital nuevo, gente que ingrese. Correcto. Y que es fundamental entender que aquí tenemos que buscar a los mejores en cada área. Es decir, si queremos la mejor compañía y queremos el escalamiento más acertado o asertivo posible, necesitamos empezar a buscar al capital de personas, no al que me encontré o al que se pudo, al mejor de todos. O a que mi primo, digo, a lo mejor tu primo es muy bueno, ¿no? Pero fíjense, ahora que estaba escuchando los picheos, todos los que son los sharks o los jueces que dan que hacen estas preguntas retadoras para la gente que quiere escalar, le preguntaban muchísimo sobre el equipo. ¿Cómo es tu equipo? ¿Con quién trabajas? ¿Cuáles son las fortalezas? De hecho, hay un artículo muy corto de Fast Company que dice que se aprecia que haya al menos una mujer en ese equipo, cosa que poca gente ha escrito, ¿no? De pronto vemos muchos equipos de chavos o de empresarios, que eso también es algo que me interesó mucho. No es un tema de edad, es un tema de expertise, es un tema de compartir visión y valores, y es un tema de compartir este gusto o interés por el crecimiento. Y bueno, yo creo que ahí hay un punto que es fundamental. Es decir, cuando uno decide quién o quiénes serán sus compañeros de empresa, que tiene que ver todo con el equipo, o sea, el equipo tiene que ver con tus pares y tiene que ver con tus subordinados. Entonces, cuando escoges a tu equipo, es fundamental entender que tienen que poder compartir la visión del escalamiento. O sea, no pueden tener una visión medianamente compartida, porque si cuando están en el momento del startup se nota la diferencia, en el scale-up hay quiebres brutales. O sea, si uno quiere ir por la parte financiera y el otro por la parte social, en el momento de escalar hay una brecha que se abre que es casi irreconstruible. Entonces es muy importante lograr tener eso muy enrocado desde el inicio del scale-up. Algo que yo recomiendo mucho cuando tengo equipos que están por escalar es que les hago la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el techo? O sea, ¿dónde vamos a topar? Y cada quien responde en una tarjeta y luego te encuentras, ¿no? En el mercado Juárez, unos ahí es su techo y otros dicen, no, en Asia, no, en África. Es decir, esas preguntas dan mucho pie a conversaciones para lograr compartir la lógica de la escalabilidad. Bueno, el siguiente es que obviamente el startup estamos muy centrados en el producto, en el servicio, en la aplicación, en lo que estamos verdaderamente queriendo en algún momento escalar. Y bueno, pues en la escalabilidad estamos ya con más pendiente de que la gente sea la más correcta, la que lo logre, la que nos acompañemos, ¿no?, a lograrlo. Algo que no les comenté es que cuando le preguntaban a los escaladores que quién era su equipo, fue bien interesante que muchos respondían, estoy súper orgulloso de trabajar contigo, güera. O sea, soy muy orgullosa, estudio en el AA en Londres. Es decir, te daba mucha ilusión, como si fuera de verdad, se podía notar el cariño y el aprecio y la admiración que llevan un respeto por los co-founders, que eso es importante, que tengas mucho respeto y admiración por ese equipo. Bueno, y luego tenemos los fondos, ¿no? Yo creo que este es un tema que para los que están como ahorita en el momento del startup y piensan que esto se va a terminar, la verdad es que esto no se termina hasta que se termina. Entonces, exacto. Entonces, bueno, pues cuando estás en el tema del scale-up, estás buscando los fondos para operar, lo que veíamos hace ratito un poco para sobrevivir, etcétera. Cuando quieres escalar, evidentemente es recomendable haber pasado y completado ese ciclo de manera integral, es decir, entrarle un poco al final de haber ejecutado los fondos, saber que uno entra casi sin deudas, de preferencia, y lo que sigue es buscar fondos para crecer. Entonces, en los fondos para crecer, pues los montos normalmente son mucho mayores, las empresas en donde se busca pueden o no cambiar, pero la lógica del fondo es completamente distinta. Entonces, creemos que esto es importante como compartírselos porque también tienen que estar dispuestos a llegar a esos fondos. O sea, ya no vas solamente a hacer un pitch chiquito, sino necesitas un plan de negocios robusto, necesitas esquemas de inversión conocidos. Eso es muy importante. Aquellos a quienes tú presentas la idea van a hacer preguntas extremadamente puntuales, ¿no? ¿Qué porcentajes, qué acciones, quiénes están dentro, cuándo regresa el dinero? Es decir, saber de números, si lo vamos a ver, es algo que ya tú estabas muy concentrado quizá en el tema técnico. Y no te acuerdas cuando estábamos allá en Londres que vimos un cuate que era experto en la técnica y en algún momento dijo, tengo que contratar un financiero.
Y cuando junta al financiero y él empieza a hacerse cargo de, a ver, lo técnico, lo financiero, puede escalar. Porque cuando hay un muy buen producto técnico, pero no se sabe del tema de dineros, los inversionistas pierden. Son inversionistas, finalmente, ellos sí van por el tema del dinero. Si vendes manzanas, peras, aplicaciones, lo que quieres obtener. No importa, quieren el tema del dinero, ¿no? Y tiene todo que ver entonces con este tema de la operación técnica y la delegación estratégica. Eso es muy fuerte porque ayer también lo comentábamos, hay momentos en donde tú encuentras estrategas en la vida que cuando arrancan un negocio resulta que no funcionan. Y tiene todo que ver con que a lo mejor ellos son muy buenos técnicos. Ahora pasa lo opuesto. De repente dices, ¿por qué cuando yo arranqué mi empresa todo iba bien? Y cuando decidí que quería crecer con ella, ya todo no sucedió, ¿no? Bueno, pues puede ser que una parte importante esté aquí. Es decir, nosotros esperamos que la operación sea el foco de la primera etapa. En esta nueva etapa, la estrategia es el foco. Y si tú no eres suficientemente estratega o si crees que te faltan herramientas para lograrlo, hay que tratar de adquirirlas en el tiempo y o hacerse de un aliado que le permita atravesar esta nueva etapa de manera conjunta. Correcto. La delegación estratégica, algo que a veces no se escribe mucho, es que para comunicarte bien con el equipo, motivarlo, coacharlo, mentorearlo, algo que se necesita es tiempo. O sea, porque a veces tenemos cosas acá y traducirlo y explicarlo con manzanas o que sea tan claro para el otro. Dicen por ahí que en comunicación lo importante no es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. Y la delegación estratégica requiere que tú como escalador y como empresario tengas esta posibilidad reflexiva y después de compartirla. Que no se hace solamente por WhatsApp. Se puede complementar con un WhatsApp, se puede complementar en un pasillazo, pero sí es importante dedicar tiempo, porque hay que pensar que es la primera vez. Yo a veces digo, déjame le digo rápido, no, se lo digo bien y aseguro que funcione pues la delegación. Si no, al rato me tengo que regresar nuevamente y mi estado de ánimo, mi flojera o mi enojo ya cambia la comunicación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, viéndolo un poco en resumen, entonces, la etapa del startup es una etapa de tracción y la etapa del scale-up es una etapa en donde nos toca gestionar. Y gestionar principalmente el talento humano es increíble, pero si empiezan como a empaparse del tema del escalamiento, verán que la mayoría de los especialistas hablan sobre lo más importante en el escalamiento es la gente. Ok. Qué bonito. Bueno, habilidades del escalador y lo queríamos poner muy puntual, piensa en grande. Generalmente los fundadores de la compañía funcionan como el techo, o sea, ponen la barra donde queramos llegar. Donde queremos llegar, piénsalo en grande y la idea es que compartas esa visión, pero luego funciones como el piso, es decir, no obstaculices que la gente quiera llegar a ese lugar tan grande que tú ya viste o que tu equipo definió. Algo que lo que encontré muchísimo o que hemos encontrado en los ecosistemas de emprendimiento e innovación es que la gente colabora. La gente antes de, ¿qué me vas a dar? Pero si te digo, me invitas de socio, ¿cuánto va a costar? La gente ofrece ayuda, ¿en qué te puedo apoyar? Y esto va abriendo puertas, porque cuando alguien se acerca y te da un consejo sin esperar acciones, de alguna manera empieza a generarse un círculo virtuoso de agrupamiento, de colaboración y de trabajo con gente que le llamamos tipo A. ¿Qué es la gente tipo A, güera? Bueno, hablamos de la gente tipo A para nosotros, o bueno, para nosotros y posiblemente para el ecosistema, tiene que ver con el equipo que hablaba hace rato Elvira, de expertos y de gente que admiras y que consideras a los mejores en su profesión. Dicen que la gente tipo A trae a gente tipo A. La gente tipo B traerá gente tipo C. ¿Por qué? Porque la gente tipo A entiende que competir es una virtud y que vas a crecer en relación a tu compañero, etc. La gente tipo B tiene miedo de ser como desbancada. Como evidenciado por malito, ¿no? Exacto, como que no le alcanzó o no le está alcanzando todavía. Entonces lo que quiere abajo es un subordinado que nunca vaya a tener las mismas capacidades que él. Entonces contratará en automático gente que sea un poco menos brillante. Entonces, la idea es que busquen siempre estar rodeados de gente tipo A. Y bueno, la escucha activa, Peter Drucker decía que uno tiene que escuchar no solo lo que la gente dice, sino lo que la gente no dice.
Entonces, 3 llamadas sin contestar, la impuntualidad, la falla de entregas, hay cosas que tenemos que escuchar, porque luego nuestro desgaste al querer escalar, persiguiendo o convenciendo a la gente de que haga lo que le corresponde, es agotador para ti. Tú tienes que tener este enfoque en crecimiento, en un network, en gente valiosa, en la promesa del negocio que estamos armando y escuchar muy activamente comportamientos, escuchar miradas, escuchar un poquito también tu cuerpo, porque luego nos ha pasado que vemos a la gente que está escalando con un nivel de cansancio supremo, con un nivel de enojo altísimo. Aquí en México le llamamos mecha corta, o sea, quiere decir que ya no aguantas ningún no o que no ocurran las cosas tal cual, y eso hay que aprender a escucharlo, porque lo único que se asegura es que cada día no se va a poner más sencillo, pero no se tiene que poner más difícil, pero más complejo sí, va a haber más variables, y te necesitamos que estés al 100 para manejarlas, ¿no? Y escalar. Es que luego creo que es súper interesante porque hay gente que piensa que escalar va a ser la solución para un emprendimiento fallido. Y creemos que... Pues te voy a tuitear ahorita. Que eso no es por ningún motivo una solución. En esto hay una parte de la escucha que se vuelve fundamental para el escalamiento y tiene que ver con el feedback. ¿Qué capacidad tenemos de escuchar las cosas que no nos gustan? Si ahorita, como decía Elvira, somos de mecha corta, cuidado, tal vez no estemos listos para escalar, porque uno de los temas fundamentales del escalamiento es la capacidad de recibir los comentarios y las observaciones no positivas que la gente tiene de nosotros, de nuestra empresa, de nuestro producto, Oye, y por eso es muy recomendable que la gente pitche mucho la idea. Tú ves a la gente que le está molestando la pregunta, y que se va enojando frente a todos por el cuestionamiento o por la personalidad. O sea, la personalidad de quien te lo pregunta. A veces es arrogante, a veces quiere realmente ver dónde está el hueco, ¿no? Me ha tocado ver emprendedores que dicen, a ver, aviéntenme una pregunta fuerte, una que no pueda resolver. Y los ves tan seguros y los ves de pronto patinando en las respuestas, pero ellos entienden que eso los va a hacer crecer mucho. Aprender a escuchar lo que no nos gusta es una competencia fantástica. Bueno, pues nos vamos a ir un poquitín. Ya se acabó, casi. No, a ver, sigamos. Bueno, luego tenemos, esto es un tema polémico que incluso lo discutimos, de dedicarle el 80% a la estrategia. Esto es algo que dice, ahorita se me olvidó el nombre del autor, pero es un artículo del Harvard Business Review que con mucho gusto les compartimos, y habla justamente del hecho de decir, hay que ponerle 80% del tiempo a la estrategia, 20% del tiempo a lo que resta. Ojo, la estrategia implica las ventas, implica el plan de negocios, etcétera, etcétera. Creemos que eso es algo que les queremos compartir. El hecho de ser un buen estratega tiene no solamente un lado blando, sino un lado altamente duro. Es decir, uno tiene que tener clarísimo cuál es su plan de negocios, de dónde viene, dónde está parado en este momento, cómo lo mide constantemente, para luego saber a dónde quiere llegar, con la meta absolutamente definida. Entonces, en este momento, los siguientes puntos, hay 3 que un poco se agrupan, porque hay que, o sea, lo que sigue es evaluar, probar y ajustar rápidamente. Entonces, junto con la escucha, tenemos que entender cuál era nuestro punto de partida, si algo no funcionó, por qué no funcionó, se cambia rápidamente, se ajusta y a seguir hacia adelante. Eso es totalmente cuantitativo, es decir, no podemos escalar algo que no sabemos de qué tamaño es. Medir, claro. Entonces, si no sabemos el punto exacto en el que estamos hoy parados, no podemos movernos a ningún lado. Y otra vez, no queramos, o sea, querer crecer sin saber de dónde a dónde vamos a crecer es uno de los peores errores que podemos tener en la etapa del escalamiento. Es que es muy fácil confundirse, es muy fácil creer que 3 o 4 días de una buena racha de ventas, a ver, escalar finalmente es una venta, es vender. Entonces, tener claridad en números, tener más cuantificado, tener ese espacio para reflexionar y ver el tema de los indicadores o del plan es sumamente importante, el orden, ¿no? Y bueno, el enfoque a las personas, que lo comentamos mucho ya, el enfoque a mí me gusta mucho sugerir que los escaladores, los directivos tengan un espacio semanal con la gente clave. Cómo vas, cómo te sientes, antes de caer luego en un intercambio de tareas o transaccional informativo de lo que está la gente haciendo, cómo estás, qué cosa nueva has visto, de pronto lanzar alguna pregunta que no tenga mucho que ver con la compañía, pero que pueda hacer que veamos cosas que no hayamos visto antes. Tal vez la temperatura del equipo se vuelve fundamental porque, otra vez, si el techo, y empecemos con de poner la vara alta, si el techo de la compañía somos nosotros y nuestro equipo de directores que nos acompañan o de ejecutores que están con nosotros,
si no compartimos esa visión de ambición de la manera más positiva, de querer crecer, etcétera. Si tenemos a alguien estancado, alguno que ya está como medio incómodo con algunas situaciones, eso va a impedir que la atracción del emprendimiento nos permita escalar. Y algo de lo que pasa cuando alguien del equipo está desanimado o se está atorando mucho en observar el comportamiento del otro, en hacer críticas, en sentirse como inadaptado, el 80% de los casos, con que tú le brindes un espacio, lo escuches y de alguna manera acompañes esta conversación, empieza a resolverte. Traemos el tiempo encima, no sé si creo que es un poquito redundante. Sí, creo que estamos planeando el futuro, mantener enfoque, liderazgo inspiracional, que todo lo que genere valor. Bueno, no es de nuestras favoritas. Bueno, que tengan esto, lo que hace rato compartíamos del tiempo para para conversar con cada una de las personas, y una como final es simplemente el hecho de tener un tiempo para no estar pensando en que quieres escalar, que de repente llevamos por la calle diciéndole al señor de la fruta y la verdura, mira, le quiero platicar que mi escalamiento, sí, no señores, hay que poner pausas, sí. Generar pausas que nos permitan retomar los lunes o los domingos o cuando se tenga que retomar la conversación del escalamiento con frescura, con alegría, con pasión. Aquí la pausa y el manejo del tiempo, el manejo del descanso van a ser algo que no estorba, al contrario, que genera mucho valor. Pues mucho éxito en sus escalamientos, recomendable o no estar en crisis personal, y esto nos da risa, pero sí, hay gente que está verdaderamente atribulada y quiere crecer y tiene muchos problemas personales y financieros y con la compañía, y desde ahí a lo mejor esta pausa, poner orden, mapear, empezar a resolver, no estar en estado de urgencia. No, quien vende con urgencia no vende nada. Entonces, pues tenemos que también saber reconocer qué emociones, o sea, si no somos capaces de decir, oye, estoy molesto, o sea, a veces llegas furioso a la empresa, dicen, ¿estás enojado? No, ¿cómo? Pero hay que hacer un webinar de emociones en las empresas para ayudar a restablecer un estatus emocional correcto. Entonces, fundamental, y pues como continuar operando todo el tiempo, o sea, no recomendamos estar todo el tiempo en la etapa operacional, sino más bien trascender el tema de la operación y entender que el escalador se tiene que convertir en un gran estratega, que esa es como nuestra versión. Y en un gran conversador de su proyecto. Dicen que el liderazgo es esto, ¿no? Compartir el entusiasmo de lo que estamos haciendo, sumar a gente competente y bueno, pues tener una visión hacia dónde quieren moverme. Sí. Muévale, ya. Sí, y creemos que nosotros queremos, o sea, me parece que el marco para cerrar un poquito esto es compartirles que el escalamiento tiene que ver mucho más con las personas, y el proyecto de emprendimiento posiblemente tenga que ver mucho más con lo técnico. Pero entonces, como lo veíamos en la gráfica al principio, es fundamental estar dispuestos a acompañar el crecimiento de un objeto, de un proyecto, con un crecimiento personal. ¿No? Y bueno, pues ahí les dejamos nuestros datos, nuestros correos electrónicos, el Twitter. Para preguntas, podemos enviarles alguno del artículo que comentabas. Los estaremos poniendo en nuestros Twitters. Y bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es súper interesante todo. Yo me quedo con varias como detalles muy importantes que remarcaban. Una de ellas es el feedback, ¿no? O sea, creo que cuando el emprendedor se vuelve ya famoso y ya está en una etapa entre etapa temprana, que lo que decían que es una startup, y que quiere escalar porque está empezando a vender, la verdad es que sí hay un tema de un ego muy fuerte, y creo que luego a veces es difícil escuchar otras opiniones, ¿no? Entonces creo que ese es un punto bien delicado. Pero mi pregunta es, ¿ustedes qué han visto? ¿Cuál es la debilidad más grande que tienen los emprendedores ahí en la región del Bajío, para decirlo así? Es una gran pregunta. Sí me parece que la formación de equipos con expertos y no con gente que te caiga bien puede ser para mí un tema latinoamericano importante, porque a veces veo equipos donde una persona o dos subsidian a los demás y entonces se vuelve bien pesado o se fracasa
por el tema de subsidiar en el nombre de me caes bien, o ya empezamos juntos y traemos historia. O pensé que eras medianamente talentoso, pero yo no. O empezamos en tu cochera, entonces te tengo que llevar toda la vida conmigo, y no tener esta conversación frontal de decir, el valor que se requiere ahora es este, cómo reorganizamos el tema inclusive de sociedad. ¿Para qué? Para que un buen proyecto y los buenos liderazgos no mermen, ¿no? Yo creo que lo que decías hace un momento, Ramón, a mí me parece uno de los temas neurálgicos, es decir, la capacidad que tenemos, porque al final son dos luchas un poco antitéticas, es decir, cuando naces, tienes que ir y luchar por tu idea y todo el mundo te dice como, no, y ve con todo por lo que piensas, y realmente justo te pasa lo opuesto. O sea, tienes que entrar en una etapa autocrítica muy fuerte, entrar en una etapa reflexiva, escuchar a los demás, entender que no todo el mundo tu proyecto le parece bien, o que tu iniciativa, lo que sea. Entonces yo creo que en el feedback, en particular los latinoamericanos, tenemos un área importante de posibilidades, o un área de oportunidad fuerte, para entender que, pues, otra vez, como vamos cambiando, es un poco como las tortugas, ¿no? A la hora de ir creciendo toca cambiar de caparazón. Entonces ese caparazón viene con cosas completamente nuevas porque es lo que necesitas para poder dar el salto. Y yo creo que en el feedback hay uno que se vuelve importante. La reflexión individual y como equipo, yo la recomiendo mucho, y a veces, de verdad, puedes entrar a YouTube, puedes entrar a buscar preguntas de coaching de equipos, y hay preguntas interesantes, ¿no? ¿Qué es lo mejor que funciona en este equipo? ¿Qué es lo que no funciona en este equipo? ¿Qué comportamientos deberíamos de ver en este equipo? O sea, preguntas que hagan que se eleve la conversación de los emprendedores o de los fundadores, de los socios, y que nos lleven a un nivel de excelencia en la operación y en la estrategia, ¿no? Sí. Sí, la formación de equipos creo que es súper importante, sobre todo porque se tienen que alinear los incentivos, también económicos, y obviamente a dónde quieren llegar, ¿no? Y qué quieren hacer, porque llega un momento en que creo que muchos emprendimientos se pierden, insisto, en pues más la parte bonita de ser rockstar y no tanto en la venta, ¿no? Porque lo que más importa, pues al fin y al cabo, son las ventas y los clientes. Entonces, no tanto los premios que hayas ganado. Pero la otra pregunta que yo tengo es, y muy específico, es que ¿en dónde creen ustedes que es más delicado, o sea, poner más foco en la etapa de la creación de la idea o del startup, o en el escalamiento? Exacto, a mí me parece que cada una en son etapas, a ver, distintas y totalmente intrínsecamente vinculadas. Es decir, cuando naces, me parece que hay que pensar en el escalamiento. O sea, ¿cuál es tu techo otra vez? ¿Cuál es el techo de tu proyecto? Si quieres llegar a Marte, me parece que sería un poco raro pensar que SpaceX llega a Marte sin haber pensado que quería salir del planeta Tierra, ¿no? Entonces, el límite tiene que estar bastante bien claro. Al menos como la visión de la posibilidad del escalamiento, aunque tú puedas declarar que tú no quieres estar en ese escalamiento. Exacto. Porque también hay emprendedores y he trabajado con gente que me dice, ya lo armé, el modelo de negocio, ahora lo quiero vender. Y un empresario de los que fuimos al Silicon Valley decía, no puedo entender que alguien haga una compañía, tenga un modelo de negocio funcional, haya recibido fondos y ahora lo quiera vender. Claro. Y yo le digo, bueno, yo veo en mis alumnos que eso es lo más natural. Es más, hay gente que solo quiere hacer eso, tú lo sabes. Sí. Entonces, ambas partes son complementarias, pero qué interesante es cuando alguien desde que la ven hacer logra ver ese hilo conductor, porque hasta para venderla tienes una claridad distinta. La venta es finalmente eso, el compartir un sueño y el compartir una posibilidad para que se pueda escalar, ¿no? Ahora, con lo que tú decías, yo creo que hay un hilo conductor que es fundamental, y es para poder vender el sueño necesitas los números. Es decir, yo creo que mi peor pesadilla la primera vez que... Eso también es un tema que en América Latina me parece flojo. El tema de los dineros. Porque de repente hacer el plan de negocio, la primera vez yo que tenía que ver con temas de arquitectura y tal, dije, no, ¿yo para qué tengo que hacer esto? Al final no puedes ser un gran estratega y no puedes saber cuándo o en qué momentos puedes
medir, cuándo Sí. puedes estar listo para escalar, etcétera. Entonces yo sí creo que hay una parte neurálgica que une a todo esto y es eso, el plan de negocios, que tiene que tener los indicadores, las herramientas para medir, que bueno, eso nos da para otro webinar, otros dos, ¿no? Y hay muchas herramientas Sacar ya. todas las herramientas. En los ecosistemas se están dando muchos talleres de modelos de negocio, muchos talleres de cómo incluir a inversionistas. Yo hace poco fui a dar un taller de storytelling para poder hacer el pitch y de repente les dije, a ver, ¿cómo van con sus números? Y había gente que estaba tan concentrada en cómo vender la idea y se emocionó tanto por allá. Y yo, ¿quién es el de los números en esta compañía? Ay, güey, un Excel. Es decir, necesitamos fortalecer a los emprendedores de América Latina en temas de números y en temas legales también, ¿eh? Y bueno, yo te podría decir que antes te hubiera dicho que también el tema de base tecnológica estaba muy incipiente, pero ahora yo, de los emprendimientos que acompañé este semestre, la mitad eran de base tecnológica, eso es muy bueno. Entonces creo que ambas son igual de importantes. Bueno, pero ya dijeron que puede haber para otro webinar, entonces las invitamos después, con mucho gusto, Scaling Up, y más desde allá, desde Colombia, Miche, por favor, ahí nos ayudas Desde a Colombia. promover ese tema. Encantadísimo los compañeros de Colombia. Buenísimo. Bueno, les mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias. Un abrazo y gracias infinitas. Gracias, a todos Ramón. Que estén Saludos muy a bien. Moni. por regalarnos de su tiempo. De tu parte, gracias, adiós. Sí, muchos saludos. Bye. Bye. Bye, saludos al equipo. Bye.